Estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street, donde hemos venido ya conversando de ese primer trimestre del 2026 que ha dejado un mercado bastante marcado por contrastes. Vemos a ese empleo que se mantiene resiliente, aún sólido. Vemos señales de enfriamiento en lo que es consumo y manufactura. Y a esto, por supuesto, se suma un factor que vuelve a tomar protagonismo. Hablamos de esa tensión geopolítica que está marcando grandemente ese mercado, que está impactando el petróleo. Para poder entender qué nos deja este escenario y cómo se perfila incluso ese segundo trimestre, ¿qué podemos decir que es ese resumen de esos primeros 3 meses de este 2026? Vamos a conversar con el economista José Ángel Arámbula, quien por supuesto ya nos ha acompañado en varias veces, a quien le podemos decir el día de hoy nuevamente bienvenido a tu casa, José Ángel. No, como siempre, un placer estar con ustedes y contento para platicar sobre este mes que ha sido muy fuerte para la economía estadounidense y para el mundo entero. José Ángel, bienvenido. Pues ya tú eres de la casa, siempre pues eres nuestro analista de confianza, como decimos. Yo le digo el economista más cotizado de los Estados Unidos y Europa. En verdad que me alegra mucho tenerte por acá. No te vamos a desaprovechar, vamos a arrancar de una vez. Obviamente hemos visto datos de el JOL, los desempleos, vimos el ADP, que es el empleo privado, mostrando fortaleza. Aún el reporte que salió esta mañana, también de empleo, que también mostraba cierta números bastante positivos. Pero terminamos el primer Q del año. ¿Qué tan sostenible es este ritmo de empleo para el segundo trimestre del año? Es muy difícil que sea sostenible. En sí, estos datos, por ejemplo, el ADP, el empleo privado, recibimos 62,000 nuevos empleos. Sin embargo, pues Estados Unidos tendría que crear en promedio unos 150,000 privados solamente, porque en sí Estados Unidos, su economía con lo privado y lo público, tendría que crear unos 200,000 o hasta 250,000. Entonces, todavía estamos blandos en ese sentido. Hablar del jobs, se habla de 6.8 millones de vacantes cuando el mes pasado teníamos 7.4 millones, entonces está bajando. Y hablar en general de que, pues sí, desde el 2025 nos indicaban que solamente se creaban 19,000 empleos por mes. Si esto lo comparamos a estos 250,000 empleos, obviamente, pues no está creciendo realmente el empleo. Y hablar que con esta guerra, con este escenario, pues hablamos mucho de inflación. Sin embargo, como se puede ver, es de que lo que más podría lastimar es el consumo a la demanda, por el hecho de que como están más altos los precios, entonces se consume menos y al consumir menos, entonces nos bajaría la presión en el sentido de que podríamos tener mayor desempleo. Entonces lo más preocupante ya no es tanto la inflación, es el empleo, porque la Reserva Federal ahora sí ya no se puede dar el lujo de inyectarle capital a la economía. Si la economía no estuviese bien, como lo estábamos viendo desde el año pasado, entonces entraría y nos bajaría la tasa de interés y de una manera artificial podría crear trabajo. Sin embargo, este escenario no da para eso. Y lo decías propiamente, yo me recuerdo en la última entrevista, te preguntamos así, sí o no, ¿debería la Reserva Federal hacer un recorte? Y dijiste, no, sería de hecho como inyectar algo que en este momento no es lo que realmente la economía necesita. Darle un Red Bull a un niño hiperactivo. Mira, Pues ahí, lo que generaba era más inflación. Sin embargo, pues también ahora estamos esperando que suba la inflación. Goldman Sachs ya nos habla de un escenario llegando a los 4.6%. Estar hablar de la OECD nos habla de un 4%. Por el momento, si hablamos de trimestres, como ahorita lo mencionabas, no creo que llegue a ese nivel. Sin embargo, sí nos puede repuntar de nuevo al 3%, un escenario que traía Donald Trump a su llegada. hay una pregunta rapidito antes de una pregunta que me sale de precisamente lo que tú dices. Por ejemplo, Eh, obviamente los números, lo que tú estás viendo en los números o lo que estás analizando tiene que ver mucho con que estos datos no son más que todo febrero. O sea, no estamos analizando ni siquiera los datos de marzo, que son los datos con el conflicto en Irán, o sea, los datos de guerra y aún los ajustes que puedan haber, que suelen haberse las correcciones en los reportes.
viendo esos dos escenarios, poniendo esas dos cosas, eh, ¿por qué realmente va a ser difícil para la Reserva Federal hacer ese recorte de tasas y qué escenario va a recibir Kevin Schwartz cuando llegue en mayo? Porque pues ya digamos que ahorita está comenzando a preparar sus trajes y su closet para Eh, tomar posesión en mayo, o sea, abril eh, preparación y en mayo debería estar allí. claro, y se le conoce como un dócil, un paloma, sin embargo, presionado por Donald Trump, se le conoce como halcón y lo tendría que ser dócil. Sin embargo, con este escenario es muy difícil. Se planteaba que iba a ser fácil por el hecho de que pues no había guerra. Ahora es diferente, ¿no? La Reserva Federal sí se enfrenta con esto de esta inflación. Lo ha hablado muchas veces y ahora con más razón se tendría que hablar un escenario que tuvimos en los años 73 y también que se agravó en el año 79 gracias a Irán también. Entonces, lo que tuvimos es mucha inflación combinado con destrucción de empleo, lo que acabamos de hablar. Entonces, lo peor de los dos mundos. Si le quieres inyectar a la economía capital para que realmente se creen empleos, lo que hace es que la inflación te suba. O igual, si bajas la tasa de interés, ayudas a la creación de empleos, sin embargo, nos brinca de nuevo la inflación. En aquel escenario llegó hasta 15% la inflación. En este escenario pues, no nos llegaría a ese punto, pero igual estamos hablando de una inflación de costos de producción. O sea, no quiere decir que si nos bajan la tasa de interés la Reserva Federal, esto pues podría ayudar completamente a ayudar al empleo. Sin embargo, también esto agravaría la inflación, pero igual si se sube la tasa de interés, no es como que vas a vencer la inflación por el hecho de que el precio del petróleo no va a bajar por eso. En sí es una inflación que está dada por los costos del petróleo y igual sus derivados. Con esto podríamos hablar de la gasolina y ya irnos a todos los productos. En sí, no es una solución fácil. Inclusive esta semana Jerome Powell hablaba en Harvard, platicaba una clase macroeconómica que en sí lo ve como un shock momentáneo, no es algo que lo vea a mediano y a largo plazo. Sin embargo, los días van pasando, ya llevamos un mes y obviamente afecta a la inflación. Estamos hablando de un precio de la gasolina ya subiendo $1.25. Conforme vayan pasando los días, obviamente nos suben más y también, como indicabas, no se vio en el precio de los productos todavía. Sin embargo, usualmente dura entre 4 semanas hasta 8 semanas para que se vean en los productos. Lo de la gasolina, esto dura días o 4 semanas, lo que miramos al subir el precio. Interesante. José Ángel, como economista, hablemos ahora de esas ventas minoristas, ese PMI manufacturero del ISM que apuntan ya a lo que sería una desaceleración. Cuéntanos, estamos ya viendo, José Ángel, el inicio de lo que sería un incremento incluso más profundo, ya proyectándolo incluso a lo que vendría a ser ese segundo trimestre del 2026. Pues aquí está el ejemplo de que es un costo de que se desacelera la demanda. En sí, estos datos, si están debajo de los 50 puntos, nos indican contracción. El dato del ISM manufacturero nos indica 47.8. Entonces, aquí podríamos hablar de contracción. El IPM y nos indica 52.5. Entonces, está en el rango, pero sigue con una tendencia a la baja. Entonces nos indica que igual se está desacelerando la economía y obviamente, como indico, no está la reserva como última estancia, no nos podría ayudar en ese sentido. Entonces tenemos ese escenario ya de esta inflación, podríamos decirlo. O sea, que puede haber presión en el consumidor a la final del día, pues a medida que se acerque el verano, o sea, básicamente, es lo que entiendo. Claro que sí, no, no, sí, estamos esperando, como indico, entre 4 semanas hasta 8 semanas que se vea también en el consumo, porque se habla mucho sobre los precios, pero en sí se merma el consumo y hablar del consumo equivale a 2/3 partes del Producto Interno Bruto.
si no consumimos por el hecho de que podemos ajustar nuestro comportamiento, entonces esto lastima a la economía y así es como se vio en los años 70 que se agravó la estanflación por el hecho de que estaban muy altos los precios, inclusive se esperaban que todavía subieran todavía más, entonces muchos se esperaban, entonces, y muchos pues, no tenían ese capital para gastar. Entonces, ese escenario se está repitiendo, no lo tenemos con una magnitud como lo se dio en los años 70, pero sí va con la tendencia, los patrones del comportamiento económico que nos puede llevar a lo que teníamos en inflación, a llegar a deflación, un escenario que pues no lo queremos porque también esto es todavía peor, esto agrava todavía más por el hecho de que al esperar que los precios vayan a bajar más el siguiente día, pues se da un ciclo vicioso de no gastar por el hecho de que estamos esperando precios más bajos. Bueno, ahí me queda una cosa como en la mente, ¿no? De todo esto, que estoy comenzando como de repente a pensar de que la gente pueda manejar menos, salir menos, comer menos en la calle, o sea, como comenzar de repente a ajustar un poquito el bolsillo para como pasar esta crisis, pero eso afecta el consumo. Te dejo en Claro. esa y te hago la próxima pregunta también. Y puedes hacer el comentario de eso mismo que te dije. Obviamente veíamos esta mañana una caída de los precios del futuro. Después de 5 semanas de caídas, tuvimos 2 días como de respiro, pero veíamos hoy que los futuros se fueron a la caída. De hecho, la apertura de la bolsa sigue todavía en rojo. Después de esas declaraciones del presidente Donald Trump durante la locución a la nación anoche sobre, obviamente, el tema de Irán y el repunte del petróleo. ¿Cambia realmente el sentimiento de mercado de forma estructural o tú crees que esto es algo temporal? ¿Qué estás leyendo? Estábamos esperando un día, o sea, el conflicto se termina el día tal, pero estamos viendo ahora que por lo menos hasta mayo es posible que lleguemos con el conflicto. Claro, lo alargó 2, 3 semanas y así parece ser que lo va pateando. Y bueno, esto en cierta manera nos da una certidumbre, porque ya tenemos una fecha, pero así como lo pateó el día de ayer, lo ha estado pateando ya durante varias semanas. De entrada decía que el conflicto iba a ser rápido y bueno, nos habla de que no es un cambio de régimen. En sí, hay certidumbre sobre esta fecha, sin embargo, el inversionista ya no se lo está creyendo completamente, está entendiendo de que puede haber un cese al fuego, un diálogo, sin embargo, que el estrecho de Hormuz siga cerrado, donde equivale el 20% del petróleo, obviamente esto pues seguiría afectando, como indico, ya tenemos un petróleo subiendo a un grado de que nos pueda afectar nuestro bolsillo. Las elecciones vienen, lo tienen que terminar lo más rápido posible, pero sí, el mercado lo empieza a digerir, pero no tiene la certidumbre que quisiera como inversionista. Sí lo vemos temporalmente, obviamente somos de emociones, en sí necesitamos algo que realmente nos dé certeza, sin embargo, no es algo estructural, hablar que tenemos compañías, los fundamentales todavía ahí, la inteligencia artificial sigue con el mismo rango de inversión, en sí seguimos con lo mismo, en las compañías no han cambiado, por lo tanto esperamos que a mediano y a largo plazo nos pueda dar un rebote que igual ahora poniéndolo, vinculándolo a lo que estoy hablando del consumo, así como nos podemos ajustar con el mercado, también nos podemos ajustar al consumo, ¿no? Ahora podríamos ser más ordenados. Ahí hay algo que me llama la atención y yo me acuerdo de una palabra que dijo el presidente anoche. Él decía al principio de la locución, tenemos una economía fuerte, o sea, recibimos una economía que no servía, básicamente dice, me duele decir esto, pero tenemos una economía que no servía, pero en este momento tenemos la mejor economía del mundo y va a venir un boom, básicamente. ¿Tú estás de acuerdo con el presidente o qué es lo que está viendo el presidente que de repente algunas personas o algunos analistas no estamos viendo? Pues yo creo que nadie lo ve, quizás en su gabinete tampoco. eh, Obviamente tienes que crear un escenario, una ilusión como político para que también los ánimos no se vengan abajo. No tenemos una economía o economías donde el corralito ya sea del día a día, de ir a correr al banco y querer sacar tu dinero y que la economía se nos venga abajo. Como indico, tenemos a la Reserva Federal, tenemos
estos datos, toda esta información que estamos platicando, ya es más transparente, pero en sí, eh, esa es la idea del político, ¿no? Siempre hablar de economía y tiene que hablar de una manera positiva para que el consumo, este que estoy hablando equivale a 2/3 partes, no se merme de una manera contundente. En sí quiere crear optimismo como político y esa retórica pudiera ayudar a que no se nos viniera abajo la economía. Todo aquel empresario que escucha este mensaje podría alentarse a todavía invertir y que los mercados financieros estén arriba. Sin embargo, pues como vemos, una cosa son las palabras, la retórica y otra cosa es la realidad, lo que sentimos en el bolsillo el ciudadano a pie y que también pues los mercados financieros ya han entendido a Donald Trump. Decimos del taco Trump, de que un día se levanta de buenas, un día de malas y mueve al mercado, que igual esto da pie también de que la administración o alegados a Donald Trump pudieran estar haciendo mucho dinero. Bueno, esto es hablar de algo ya fuerte, sin embargo, pues esto puede dar a que muchos puedan generar dinero con estas volatilidades tremendas que se están dando y esa volatilidad sí la esperamos de aquí a esas 2, 3 semanas que se hablan, que inclusive podría alargarse por el hecho de que no se trata tanto de la guerra, tenemos la guerra de Ucrania con Rusia aún y el mercado ya lo venía descontando. Lo que queremos realmente es que el estrecho de Hormuz esté abierto y de esa manera pues transite todo este petróleo que está creando esta inflación. Si esto se da, duraría también semanas en abrirlo, necesitaría también limpiarse y esto duraría todavía tiempo. Si esto se da, puede mover a los mercados por el hecho de la expectativa. Sin embargo, en esencia, lo que sí está destruido es la cadena de producción y de consumo por el hecho de que está cerrado ese paso marítimo. Y se notará propiamente porque pues, es el inicio de lo que vendría a ser la oferta, que la cual pues ve y recibe ese consumidor, donde se genera ese gasto es la economía, ese motor, perdón, de la economía como tal. José Ángel, ya para ir cerrando esa conversación, gracias como siempre por acompañarnos. Cuéntanos, entre una economía que se está pues viendo que va perdiendo impulso propiamente, ese mercado que como tú decías, ha aprendido a leer las palabras detrás del presidente, que ha aprendido en medio de todo a ser selectivo, ¿no? Rotaciones bastante selectivas entre diferentes sectores, pero también esa narrativa de ese empuje de los semiconductores, de esa infraestructura de inteligencia artificial. Con todo eso, José Ángel, ¿qué narrativa crees tú que estará dominando ya el comportamiento del mercado en lo que sería el segundo trimestre de este 2026? Pues yo todavía espero esa volatilidad. Como indico, a pesar de que si mañana o el día de hoy se dijese que termina la guerra, pero todavía se tiene que limpiar el estrecho de Hormuz, e igual también los conflictos, las palabras que digan cualquier líder de los países del Golfo, pues estarían moviendo el mercado. Esperamos mucha volatilidad y que eso sea la normalidad, no solamente de este trimestre, del siguiente trimestre. Yo creo que la guerra va a llegar a entremear bastante al 2026, un escenario que vamos a tener muchas oportunidades. Al final de cuentas se habla catastrófico, pero pues crisis es sinónimo de oportunidades. En sí, que el inversionista que esté en bolsa se espere, que observe, que, que sepa que esto es a mediano y a largo plazo y que paulatinamente, si pueden automatizar esas inversiones, las sigan haciendo. Los fundamentales, las compañías no han cambiado, el escenario sistémico es el que ha cambiado, realmente no es idiosincrático, no es de una compañía en sí. Entonces podríamos ajustar nuestro portafolio bien diversificado y esperar simplemente no retirar porque podríamos tener una pérdida. Bueno, ahí muy interesante. Y para despedirte, una pregunta. Yo también tengo una. Bueno, Si dos no preguntas. Dos preguntas. Mira, petróleo. Estamos viendo en este momento el Brent subiendo 7.7%, el WTI subiendo 9.48%, 106 el Brent, 102 el West Texas. ¿Cuál puede ser el precio que tú ves que el petróleo va a llegar? ¿Lo vamos a ver a la baja en estas próximas 3 semanas o podemos ver ese escenario que algunos dicen que el petróleo puede llegar a 120, 125 y algunos que son más atrevidos están hablando de que hasta 200?
¿cuál es el precio que tú vas a ver el petróleo en estas próximas semanas? Pues si hablamos de este mes, de esas 2, 3 semanas que indicaba Donald Trump, la, la certidumbre, entre comillas, que nos dejó, nos podría dar para que llegara al tope, ese pico que llegó hace cuestión de semanas a 120. Sin embargo, si hubiese una noticia más fuerte, más agresiva de parte de Irán o de los países aliados del Golfo, en sí podría llegar a 150. No veo que llegue a los $200, eso ya sería algo más catastrófico que realmente después de las 2, 3 semanas pudiéramos tener pues una contraparte de parte de Donald Trump más agresiva y que realmente sí nos hable de que no va a durar un mes o 6 meses en lo que realmente se limpia el estrecho de Hormuz, sino que podríamos tener un escenario donde ese 20% iba a ser faltante, en sí $200. Wow, yo sí le esperaba 120, 150, pero ya escucharlo de José Ángel, mira, yo me recuerdo la primera entrevista a José Ángel que dijo el gasto del gobierno y así mismo, eso fue hace como ya 2 años, casi año y medio, casi 2 años. Sí, José 2 años Ángel. más o menos. José Ángel, ya para irnos, ¿qué recurso das en ese momento? Dijiste una palabra clave tanto para el inversionista como para el ciudadano de pie. Dijiste la palabra orden. ¿Qué recurso le das en ese momento para aquel que está viendo todo esa incertidumbre? Y por supuesto, mira sus inversiones, su portafolio, pero también mira su presupuesto de este año. Claro, bueno, optar por el estoicismo en sí está ligado también con las inversiones, la calma, tener tranquilidad, observar y tener mucho cuidado en los impulsos. Al final de cuentas, eso es lo que nos hace tomar malas decisiones. La economía es la ciencia que estudia la toma de decisiones. Si tomamos buenas decisiones, obviamente vamos a crecer tanto monetariamente como persona, ¿no? Entonces, yo diría que sí, calma, que estudiemos mucho el estoicismo. Bueno, José Ángel, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en tu casa, Comercio TV. Hasta la próxima que vengas y veremos, es que tenías la bolita de cristal y llega el petróleo a ese precio. En realidad esperemos que no, pero amanecerá y veremos, por supuesto. Me gusta que nos despedimos como dice el Chapulín Colorado, que no cunde el pánico. Muchas gracias, José. Público. Gracias. Gracias. Muchas A gracias. ti, José Ángel. Definitivamente, siempre que se conversa con José Ángel, suena más a conversación que propiamente a una entrevista. Audiencia, por supuesto, breve pausa comercial y al regresar, mucho más de lo que estamos viendo ese mercado la mañana del día de hoy.